Mm, Vamos a comenzar por donde habíamos dejado. Habíamos dejado en, a ver, estas eran las funciones, perdón un momentico, no, esto está muy arriba. Entonces habíamos quedado en esta ecuación de movimiento. Entonces, de la primera parte, para tratar con estas cosas siempre, pensar en la ecuación de movimiento, por lo menos es una forma de trabajar con funciones de Green, con el método de la ecuación de movimiento. Con el método de la ecuación de movimiento nosotros obtuvimos una, pero dijimos que se podían obtener de dos formas, derivando con respecto a t y Sí, con respecto a t', ¿cierto? sí. Entonces, cuando derivo con respecto a t' nos había dado menos IH barra por la derivada de g, por la derivada con respecto a t', menos e sub k sigma de t' por g sub m sigma k sigma de t' igual a la suma sobre n de v sub k sigma n asterisco de t' por g sub m n sigma de t', ¿cierto? Esa era una ecuación de movimiento. La otra ecuación de movimiento era esta. Son equivalentes y dan exactamente la misma respuesta. Y h barra por la derivada con respecto a t menos e sub m de t multiplica g sub m sigma k sigma de t, t', y esto era igual a la suma sobre k de v sub k un momentico. Esto lo de la suma sobre k no me late acá, ni 5. Pues ahí le poníamos a otro subíndice, pero sí era un Q. Pues Un momentico. No, pero no tiene mucho sentido, no sé. sí, pero no es ese mismo B, es otro. Le No, pusimos igual, aquí no, no, solamente no. B No sub tiene Q. sentido. Bueno, No, la no, verdad no, no no, sé no. de dónde viene. No, no, no. Esa ecuación no tiene sentido ahí. Ahí, esa ecuación tiene algún error. Antes que yo mire una cosa. No tiene sentido la ecuación. Esa ecuación no es así. Prontico. Igual acá no la voy a utilizar, pero la ecuación no puede ser así. De pronto en otra sesión yo le puse algo y me equivoqué, pero eso es distinto, ¿sí me entiende? Vale, sí, sí. Sí, está como Entonces, raro. no, voy a obtener esa ecuación y le aviso. Derivando respecto a esa ecuación no puede ser así, porque si usted suma ahí con respecto, por ejemplo, usted suma ahí con respecto a Q, ¿cierto? Vamos que usted suma con respecto a Q. Entonces, después usted saca, esta es GMN, esa es GMN inversa, multiplica en ambos lados. Y la solución da la suma sobre N, pero no sobre Q. ¿Qué hacemos con la suma? No eso no es así. Esto sin esa suma.
La suma que hay ahí también es la suma sobre n. Debería ser una suma sobre n de v sub k sigma n asterisco por g sub k sigma de t, t'. Y después usted cambia ese índice multiplicado por g sub mn y ahí entonces está sumando ese índice multiplicado por g sub mn que tiene un espacio matricial. Y ahí más o menos comenzaría a cuadrar la cosa. Yo creo que es así, pero no estoy seguro. Vamos a trabajar con esta de acá. Entonces, básicamente con esa ecuación lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Necesitamos saber esta parte de acá. Ha de hacer parte, por ejemplo, de un problema de autofunciones de forma tal que menos IH barra por la derivada con respecto a T' menos C sub K sigma por la derivada con respecto a T', por, vemos una función G que no vemos cuál es, sea igual a delta de T menos T'. ¿Cierto? Debe haber algo así. Entonces, básicamente, obviamente uno podría especular, obviamente eso ya con el tiempo, cuando uno, digamos, es experimentado pues en el tema, no sabe qué es, pero también lo puede determinar. La función G sub K sigma de T, T' es la función de Green de los electrodos. Típicamente en los papers, entonces se denota como una función de Green pequeña. Entonces menos I sobre H barra, ¿cierto? Por la derivada, bueno, entonces por el producto ordenado en el contorno de Keldysh de C sub K sigma de T por C sub K sigma daga de T'. Obviamente esto va a dar algo dependiendo de las interacciones que uno tenga en el metal, si es un free electron gas o qué es ese metal. Si el metal tiene interacciones, esto se complica pues digamos que innecesariamente, ¿cierto? Típicamente esos electrodos son oro, ¿cierto? Y la estructura de bandas para el oro es fácil de calcular a pesar de que tiene spin orbit, ¿cierto? Y que es un spin orbit de forma tal que siempre cuando usted mide la estructura de bandas, usted ve como una parábola con un gruesito, ¿cierto? Que ese gruesito es el spin orbit del oro. Pero en general, esto funciona bastante bien con esa estructura de bandas que se calcula para el oro. Y entonces ese es el contexto de esa función de Green de los electrodos. Nosotros queremos hallar una ecuación de movimiento para la función de Green. Para esta función de Green, obviamente, esto es menos IH barra por C sub K sigma de T, C sub K sigma daga de T' por teta de T menos T', ¿cierto? Más I sobre H barra C sub K sigma daga de T', C sub K sigma de T por teta de T' menos T, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros sacamos la derivada, para hacer una ecuación de movimiento para esa ecuación, derivada de G sub K sigma de T, T' con respecto a T'. Entonces, ¿cómo queda esto? La primera queda así. Entonces queda menos I sobre H barra, ¿cierto? Por C sub K sigma de T por la derivada de C sub K sigma daga de T' con respecto a T' por teta de T menos T'. Después queda más, porque la derivada de ese teta de T menos T' es menos con respecto a T', ¿cierto?
menos delta de Sí. T menos T prima. Entonces esto queda más I sobre H barra por C sub K sigma de T, C sub K sigma daga de T prima por el delta de T menos T prima. ¿Cierto? Entonces tenemos el segundo término. Entonces acá queda más IH barra I sobre H barra por la derivada de C sub K sigma daga de T prima con respecto a T prima por C sub K sigma de T por teta de T prima menos T. Más a la derivada de teta de T prima menos T con respecto a T prima si es positiva, ¿cierto? Esto queda IH barra por C sub K sigma daga de T prima, C sub K sigma de T por delta de T prima menos T. Entonces lo que tiene delta de T prima, de T menos T prima, bueno, el delta es par, ¿cierto? Entonces eso lo voy a agrupar. Esto queda C sub K sigma de T, C sub K sigma daga de T prima más C sub K sigma daga de T prima por C sub K sigma de T. Esto simplemente es el anticonmutador entre C sub K sigma y C sub K sigma daga, ¿cierto? Ahora, menos I sobre H barra, ¿cierto? Por C sub K sigma de T, C sub K sigma daga, perdón. Esto sería la derivada de C sub K sigma daga de T prima con respecto a T prima, teta de T menos T prima, ¿cierto? Más I sobre H barra por la derivada de C sub K sigma daga de T prima con respecto a T prima por C sub K sigma de T por teta de T prima menos T, ¿cierto? Esto acá, por esos tetas de T menos T prima y de T prima menos T, obviamente eso es un producto ordenado en el tiempo, ¿cierto? Ok, sí. Pate un momentico que acá yo cometí una embarrada. Obviamente ahí que se me fue la paloma. Obviamente esto es un valor esperado, ¿sí o no? Sí, sí. Esto también es un valor esperado. Esto es un valor esperado. Y esto es un valor esperado. Entonces esto aquí simplemente es menos I H barra por el valor esperado del producto ordenado en el tiempo de C sub K sigma de T por la derivada de C sub K sigma daga de T primo. ¿Cierto? Entonces, la derivada de G sub K sigma de T, T prima con respecto a T prima, pues esencialmente sería menos I sobre H barra por el producto ordenado en el contorno de Keldysh de C sub K sigma de T por C sub K sigma daga, la derivada con respecto a T prima, ¿cierto? Más I sobre H barra por delta de T menos T prima por
el valor esperado del conmutador entre CK sigma y CK sigma daga. Mauricio, me toca parar. Lo siento. Un segundo. ¿Cómo? Vale, Me toca ok. parar un momentico porque es que tengo un problema en una pierna y se me está entumeciendo cada rato, entonces me toca aquí Listo. donde estamos. Entonces acá tenemos esta parte de la ecuación de movimiento. Obviamente esto es 1. Multiplicamos ambos lados por IH barra. Entonces esto, por ejemplo, nos quedaría, si multiplicamos ambos lados por IH barra, esto nos quedaría menos 1 acá, ¿cierto? Nos quedaría IH barra por la derivada de G sub K sigma de T, T prima con respecto a T prima igual a menos delta de T menos T prima menos I sobre H barra por el producto ordenado en el tiempo de C sub K sigma de T por IH barra por la derivada de C sub K sigma de T prima daga, ¿cierto? Todo lo que tenemos que hacer es, obviamente, ese IH barra por la derivada de C sub K sigma es un conmutador, ¿sí o no? Entonces, digamos que como de costumbre. Entonces, eso es un conmutadorcito ahí. Pues una cosa. Sí, o sea que eso es con la ecuación de movimiento de Heisenberg. Para este man de acá. Entonces, que vamos a tener, ojo con una cosa, con este Hamilton que yo utilizo aquí, es una función de Green solo para los electrodos. Entonces, este es el Hamiltoniano solo de los electrodos, ¿cierto? El que yo voy a utilizar acá. Que Vale. sería C sub K sigma daga de T prima. Hamiltoniano solo de los electrodos, ¿cierto? Entonces, esto es igual a quién? A el conmutador entre C sub K sigma daga de T prima por la suma sobre Q y sigma prima de E sub Q sigma prima C sub Q sigma prima daga, ¿cierto? C sub Q sigma prima. O sea que esto es igual a la suma sobre Q y sigma prima de C sub K sigma daga. Bueno, aquí listo, dimos así. Esto no es prima. Oye, esto me da una piedra cuando me pasa eso. E sub Q sigma prima conmutador entre C sub K sigma daga C sub Q sigma prima, ¿cierto? Daga C sub Q sigma. Eso es igual a la suma sobre Q y sigma prima de sub Q sigma prima. A ver, el anticonmotor entre C sub K sigma daga y C sub Q sigma prima daga es 0. Acá, menos, ¿cierto? Sería menos C sub Q sigma prima daga por el anticonmutador entre C sub K sigma daga y C sub Q sigma prima. ¿Sí o no? Esto es Sí. menos la suma sobre Q y sigma prima de E sub Q sigma prima por C sub Q sigma prima daga por el delta de sigma sigma prima y el delta de K con Q. Simplemente es menos
E sub K sigma por C sub K sigma daga, ¿cierto? Que es lo normal porque la evolución libre es a la menos I sobre H barra por este K sigma por T. Entonces, pues, obviamente eso es lo que nosotros esperamos que, de hecho, vamos a decir lo siguiente, que IH barra, porque esto después nos va a convenir, por C sub K sigma daga con respecto a T' es igual a menos E sub Q sigma, ¿cierto? Por C sub K, es que Q, nada, este man. C sub K sigma por C sub K sigma daga, ¿cierto? Esta ecuacióncita diferencial que nos da C sub K, bueno, eso es lo único que necesitamos para ahorita, pero para después puede ser útil decir que C sub K sigma arriba con respecto a T' más 1 sobre IH barra por E sub K sigma C sub K sigma daga es igual a 0, ¿cierto? Entonces, obviamente, esto de acá C sub K sigma daga de T' es simplemente igual a E a la menos E sub K sigma sobre IH barra por T', ¿cierto? Una constante. Que esa constantemente es eso igualado en 0, ¿cierto? Entonces, C sub Sí. K sigma daga de 0 por E a la I sobre H barra de E sub K sigma por T', ¿cierto? Entonces, esa es la evolución temporal libre de esos operadores. Ahora, nosotros no necesitamos eso para continuar, si no necesitamos es esto acá. Entonces, menos delta de T menos T', eso es negativo, ¿cierto? Esto como queda acá, ya menos E sub K sigma, ¿cierto? De T' por menos I sobre H barra, el producto ordenado en el tiempo de C sub K sigma de T, C sub K sigma daga de T'. Que eso es esta misma función de Green, ¿cierto? O sea, que básicamente tenemos que IH barra por la derivada de G sub K sigma de T' con respecto a T' es igual a menos delta de T menos T' menos E sub K sigma de T' por G sub K sigma de T, T'. De acá nosotros obtenemos, si pasamos todo para un lado y multiplicamos por menos 1, obtenemos que menos I H barra por la derivada con respecto a T' menos E sub K sigma de T' actuando sobre G sub K sigma de T, T' es igual al delta de T menos T'. Entonces, eso es lo que nosotros estábamos esperando, ¿cierto? Que G sub K sigma, digamos, satisfaga este problema de autofunciones. Entonces, sea lo que sea esto, no hay como decirle a ese operador, eso es un operador de la función de Green, ¿sí o no? Es un operador como Ok, sí. G inversa por G sub K sigma de T, T' es igual a delta T menos T'. Obviamente, eso es importante y nosotros comenzamos, digamos, con la hipótesis de que había alguna función de Green
que iba a satisfacer esa hipótesis, ¿cierto? Y resultó que esa función de Green es la función de los electrodos. Entonces, por lo tanto, aquí, con eso podemos elaborar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa aquí como medio rara, pero lastimosamente así es como se resuelve esto. Entonces, tenemos menos IH barra por la derivada con respecto a T' menos C sub K sigma de T' actuando sobre G sub M sigma K sigma de T', ¿cierto? Entonces esto es igual a la suma sobre N de V sub K sigma N asterisco de T'. Espérate un momentico, un segundo. Ah, no, espérate. Tenemos de tiempo ya para que nos quepa. Sigma N por G sub Mn sigma de T, T'. Nosotros sabemos que esto satisface ese problema de autofunciones que tenemos ahí. ¿Sí o no? Básicamente, lo que se hace es que se premultiplica por G, ¿cierto? En ambos lados. Entonces tenemos menos IH barra. Esto actuando sobre la izquierda es igual a actuando sobre la derecha. Multiplicamos entonces acá por G sub K sigma, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, pero un momentico. Vamos a cambiar. Tau menos T' un segundo. T, tau. Entonces, espera un segundo, Mauricio. Yo reviso una cosa acá para. Vale, sí. Entonces, ese problema ahí sería G. A ver. Voy a cambiar ese T' por tau. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer esto. Cambio T' aquí en esta ecuación. Lo voy a cambiar por tau. Va a ser un cambio variable. El T' en esta ecuación va a decir que es tau. O sea, lo que queremos es coger ese G y de alguna forma hacer una suma, una superposición para No, obtener no, ese esto G de es una. M sigma. O sea, No. coger el G Esto mayúscula y no, no, esto es distinto. minúscula. O sea, esto es una operación de cálculo funcional. Lo que pasa es que yo me estoy saltando unos cuantos pasos. ¿Sí me entiende? Esto es muy diferente. Aquí hay que hacer una cosa. Ya lo voy a explicar en un segundo. Es sub M sigma K sigma de T, tau, porque estamos cambiando los T' por taus. Esto es la suma sobre N, ¿cierto? De V sub K sigma N asterisco de tau por G sub M N sigma de T, tau, ¿cierto? Ahora, dado eso,
Vamos a multiplicar ahora sí esto de acá. Lo vamos a multiplicar un segundo. Por tau. Obviamente eso satisface otro problema de autovalor. Un segundo, en un minuto. Vamos a multiplicar esto aquí por g de tau, t prima. Y aquí también. Si nosotros hacemos eso, nos queda menos IH barra derivada con respecto a tau menos E sub K sigma de tau por G sub K sigma de tau, T prima. ¿Sí o no? Por G sub M sigma K sigma de T, tau. Y esto va a ser igual a la suma sobre N de V sub K sigma N asterisco de tau por G sub Mn sigma de T, tau por G sub K sigma de tau, T prima. ¿Se pilla? Sí. Ahora acá vamos a coger y vamos a integrar con respecto a tau. Y acá vamos a integrar con respecto a tau. Esto de acá, como acá esto está evaluado en tau t prima, eso es un delta de tau menos t prima. ¿Sí o no? Sí, sí, de lo que hicimos antes. Entonces, y esto, por lo tanto, cuando se integra eso cómo queda? Eso queda G sub M sigma K sigma de T, T prima, ¿cierto? Estamos integrando con respecto a tau. G sub M sigma K sigma de T, tau es igual a la suma sobre N por la integral sobre tau de V sub K sigma N asterisco de tau G sub M N sigma de T, tau por G sub K sigma de tau, T prima. ¿Sí o no? Esto obviamente acá no se puede solucionar a no ser de que ese V sea independiente del tiempo, eso no se puede solucionar, ¿cierto? O para un V pues muy particular, ¿sí o no? Entonces, esa es la función que nosotros estábamos esperando. Necesitamos solucionar, necesitamos una expresión para G que estuviera en términos de la función de Green de la molécula y la función de Green de los electrodos, que esto es algo parecido a una integral de convolución, Mauricio Cipilla. Sí, sí, como el G sería como algo así como el kernel, el G minúscula. Sí, es una integral de Sí, ¿no? convolución Algo así. entre dos funciones de respuesta al impulso, pues. Sino que una es una función de respuesta al impulso. Una es una función de respuesta al impulso de el electrodo y la otra de la molécula. Sí. Entonces, esta es la solución general que usted va a encontrar en el paper. Esto en el paper, digamos que no, yo porque me quería tomar el tiempo para hacer esto, porque esto en el paper no lo explican bien, ¿sí me entiende? Porque las personas que trabajan en esta comunidad, todas, yo vi ese curso, pero lo vi tarde, todas ven un curso de análisis funcional y de cálculo funcional, ¿cierto?
cuando yo hice esta para la primera vez no había visto de curso. Entonces, digamos que a mí me explicó Jonas que lo hiciera de esta forma, ¿cierto? Que realmente después de que uno ve el curso, uno obviamente ve que esto tiene obviamente una lógica desde el punto de vista de cálculo funcional, pero acá no estamos lejos de la lógica, estamos lejos de la sistemática, pero no de la lógica, ¿cierto? Entonces, después, de pronto el otro semestre, cuando tengamos más tiempito, entonces le hago, digamos que todo el procedimiento a través de cálculo de funcionales. Pero es más o menos parecido, ¿sí me entiende? Sí, sí, sí. Es que básicamente aquí, una lógica que a mí no me gusta porque realmente esto propaga una falsa noción de que estos son matrices, esto no son matrices. O sea, esto es análisis funcional, ¿sí me entiende? Entonces la gente dice que esto es como si fuera un producto de matrices y que uno así como suma sobre el índice interno, entonces acá está sumando sobre tau, que es el parámetro interno de las funciones. Eso es una característica. El producto de matrices es un caso especial del producto de funciones, ¿sí me entiende? Entonces es un caso especial del producto de funciones. Entonces realmente no es lo mismo. Y lo otro es que la gente, por ejemplo, la lógica que utiliza acá es que esto todo de acá, como esto por esto es un delta, entonces dicen que esto es G inversa. ¿Sí me entiende? Que esto es aquí, esta G minúscula inversa. Esa es la otra lógica. Y que para quitársela, entonces que multiplican en ambos lados por G, Ah, pero ok. eso Ujú, digamos que eso no responde la pregunta de por qué están integrando. ¿Sí me entiende? ujú. La pregunta de por qué están integrando la responde cuando aquí aparece un delta y que un delta de t menos t' en análisis funcional, porque un delta es una distribución, no es una función, ¿cierto? Sí, Entonces ese delta solamente tiene sentido dentro de una integral. Hay que procurar exactamente, sí. que acá nos quede una delta e integrar en ambos lados, ¿cierto? Entonces eso lo que yo le acabo de mostrar a usted es, digamos, algo mucho más sofisticado y formal que lo que usted usualmente encuentra en los libros como por ejemplo el de Juan Carlos Cueva, ¿cierto? Que él comienza a multiplicar por G inversa, pues como si no hubiera eh, futuro. Eh, Ahora, lo que nosotros necesitamos, ¿qué tenemos? Gm sigma, K sigma de t, t' igual a la suma sobre n de la integral de tau de b sub k sigma n asterisco de tau por g sub m n sigma de t, tau por g sub k sigma de tau, t'. Nosotros no necesitamos eso. Entonces, para la ecuación de la corriente, si usted recuerda, Mauricio, necesitamos era la función de Green menor g, ¿cierto? Pero como esto es una integral de convolución, aquí en ningún momento nosotros nos están diciendo que esto dependa de t menos tau ni de tau menos t'. No nos están diciendo porque si no esto sería muy sencillo, ¿sí o no? Simplemente saca la transformada de Fourier y se acabó. Dos transformadas de Fourier ahí y listo, ¿cierto? Esto es una integral de convolución. Esto es una integral de convolución. Esto es como si estuviera definiendo un kernel nuevo. Si estuviera definiendo el kernel, por ejemplo, a de t, t' igual a la integral de b de t, tau, ¿cierto? Por c de tau, t', de tau. Sí.
obviamente, ¿dónde está definiendo esto? ¿Sí o no? Entonces, digamos que la pregunta del millón. Esto es una integral. ¿Estas integrales dónde están? Que eso es otra cosa que nos decimos. Es una integral de contorno. Es una integral que está en el contorno de Keldysh. Por lo tanto, tenemos que hacer un análisis de dónde están esos tiempos. Y para eso, vamos a hacer lo siguiente. Pues cuidado. Vamos a tener una cosa que se llama la regla de Langred. Entonces, dado que esta G es una integral de convolución, así como esta, entonces podemos calcular a menor que de t, t', de esta forma, como la integral entre menos infinito y más infinito, en cualquiera de los contornos progresivos regresivos de Keldysh, de la parte retardada de t, tau, ¿cierto? Por la parte menor que de c, que esto es t', más la parte menor que de b, ¿cierto? Que esto es t, tau, por la parte avanzada de a, que sería tau, t', ¿cierto? Esto por d tau. Uno utiliza esa fórmula, entonces puede calcular G lesser y ya básicamente que solamente le queda reemplazar en la fórmula para la corriente y obviamente nosotros conocemos a la perfección cada una de esas funciones que aparece ahí, retardada, menor que, avanzada, ¿cierto? Ese es un ejercicio interesante. Yo lo quiero hacer con usted porque digamos que hay una buena probabilidad de que usted le toque hacer esto después. No con las reglas de Langred, sino simplemente hacerlo, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver una cosa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a dibujar el contorno de Keldysh. Listo. Vamos a dibujar el contorno de Keldysh. Y vamos a decir, entonces tenemos que A de t, t', es la integral sobre el contorno de Keldysh de b de t, tau por c de tau, t' por d tau. En el contorno de Keldysh tenemos como algo así. Comenzamos en menos infinito, como le expliqué ese día que estaba Jalil. Y nos devolvemos a menos infinito. Lo que nosotros tenemos que ver acá, vale, cuidado. Lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. Si esa función, si nosotros queremos saber cuál es a lesser, o sea, a menor que, entonces tenemos que hacer una comparación de tiempos acá, ¿cierto? Una comparación de tiempos. Y en esa comparación de tiempos, entonces nosotros saber en diferentes intervalos si t es mayor que tau o menor que tau, o si tau es menor que t' o mayor que t'. Esa es la tarea. Comparar los tiempos que tenemos aquí en estos kernel, comparar t con tau, tau con t'. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que se hace? Usted coge y, digamos, simplemente arbitrariamente dice que esto, por ejemplo, aquí esté. Como esto es el contorno de Keldysh y el contorno de Keldysh va entre menos infinito y menos infinito, realmente no hay ningún problema. Se puede colocar, por ejemplo, aquí en el contorno regresivo, puede colocar a t'. Como usted podrá notar, Mauricio, nosotros tenemos tres regiones en el contorno de Keldysh. Tenemos una región que va desde menos infinito hasta t.
tenemos una región que va desde T hasta T' y tenemos otra región que va desde T' hasta menos infinito, ¿cierto? Tenemos que mirar en cada región quién es mayor que quién. Ahora, ¿quién es tau? Esta es una buena pregunta. ¿Quién es tau? Tau es la variable de integración. O sea, tau es la variable en la que se está recorriendo el contorno. Esto es un poquito confuso, pero confía en mí que en unos meses me va a dar las gracias. Esta es una vaina que lo desenreda uno de muchas cosas en este tipo de trabajos. ¿Hasta aquí va claro o no? Sí, sí. Pues entiendo que más o menos ese es el procedimiento como estándar y luego supongo que tendrá como algunos detallitos cada caso, ¿no? Sí, hay que mirar cada región por separado. Entonces, hay que mirar cada región por separado. Eh, mm, y a ver, déjeme, yo pienso una cosa. Aquí, en el intervalo entre menos infinito y t, en ese intervalo t es siempre mayor que tau, ¿cierto? Eh, Porque vea que tau es la variable que se está sí, 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 refiriendo. sí, sí, sí. Sí, porque T es fijo y tau va variando. Sí, sí, ok. Exactamente. Y ahora, t', ¿quién es t'? Este de por acá. Tau siempre es menor que t', ¿cierto? Sí, también. Vamos comparando los tiempos acá. El tiempo se evalúa primero donde evalúa después. Básicamente, si usted tiene este kernel, digamos A de t, t', esto en el contorno de Keldysh es igual a lo siguiente. Esto es igual a menos I sobre H barra por el valor esperado, por ejemplo, de psi of t, psi dagger of t prime, o I sobre H barra de psi dagger of t prime, psi of t. Esto para t menor que t prime y esto para t prime menor que t. Es decir, cuando el argumento segundo es menor que el argumento primero, nosotros tenemos un g greater. Esta de acá es y mayor que. Y cuando el argumento segundo es mayor que el primero, nosotros tenemos un g lesser. ¿Cierto? Eso significa que en este intervalo, nosotros tenemos, si nosotros calculamos esta integral entre menos infinito y t, tenemos b, ¿cierto? Greater de t, tau, ¿cierto? Y tenemos un c lesser de tau, t prime. ¿Está de acuerdo o no? Lo miro. Sí, creo que sí.
Tiene que mirar el primer argumento del kernel, cómo es comparado con el segundo. Exacto, sí. Y ahí hice la forma. Eso significa, ahora que obviamente esto viene de acá, eso significa que, por ejemplo, si usted fuera a calcular A, ¿cierto? ¿Donde quién? Donde T es mayor que T', ¿cierto? Es obviamente para que esto sea lesser, ¿sí o no? Para que esto sea lesser, lo que nosotros estamos haciendo acá, perdón, el primer argumento. ¿Por qué yo coloqué los tiempos acá, Mauricio, T primero y después T'? Porque yo quiero que T' sea mayor que T. Porque cuando T' es mayor que T, yo estoy calculando que Ah, en vale. T, ¿sí o no? Vale, sí. Entonces, cuando T' es mayor que T, yo tengo este de acá. Entonces es igual a la integral entre menos infinito y T de B greater de T, tau por C lesser de tau, T prime. En esa región tengo eso. Ahora vamos a mirar entre T y T'. Obviamente, si yo estuviera calculando greater, si yo fuera a calcular A greater, A mayor que, tendría que tener primero T' y después T, ¿cierto? Sí. Este yo creo que es el primer, digamos, ejercicio que estamos haciendo en el contorno de Keldysh. Esto nos va a tocar hacerlo mucho en el proyecto. Esto es muy común. Hay gente que no le gusta hacer esto y hace una transformación de este contorno a un contorno real, haciendo unas vainas. A mí eso me parece más difícil y me parece, digamos, que para sistemas con los que nosotros trabajamos me parece como un mal innecesario, ¿cierto? De pronto, en unos sistemas más complicados, eso podrá funcionar mejor, pero yo desconozco el tema. Soy un completo ignorante en ese tema. Entonces, eso se llama real-time diagrammatics. Eso lo trabajan mucho los químicos que hacen Keldysh. Por ejemplo, Shaul Mukameli, esa gente. Mm, mm. Eh, en el intervalo entre T y T', entonces vamos a mirar qué pasa ahí. En ese intervalo, nosotros tenemos que T siempre es menor que tau, ¿sí o no? A que tau comienza a recorrer y T se queda ahí atrás, ¿cierto? Sí. O sea que T es menor que tau en este intervalo. Más sin embargo, tau es menor que T'. ¿Sí o no? Porque vea que tau apenas va a llegar a T', ¿cierto? Mm, vale, pero luego en el que está marcado con morado también habíamos dicho eso. T menor que T', entonces ahí la integral tiene un signo menos o algo así, o No, no, no. porque la Vean la estamos región que recorriendo en otro estamos. sentido, ¿o qué? No, simplemente, no piensen en el sentido. Simplemente recuerde que todos los tiempos, como yo le expliqué, todos los tiempos en el contorno regresivo son tiempos más tardíos que los del contorno progresivo. Listo. Los tiempos entre esto más hacia menos infinito estén en el contorno regresivo es un tiempo más tardío. O sea que aquí T' es mayor que la variable de integración tau, pero T es menor. ¿Sí me explico? Vale, pues más o menos. Pues entonces hagamos esto otra vez, que no hay problema. No, o sea, yo le entiendo el argumento, pero no entiendo por qué el argumento es válido. ¿Cuál argumento? Porque, o sea, lo que usted me está diciendo, porque también me dice que no tenga en cuenta el sentido, pero en realidad, digamos, ahí estamos recorriendo el contorno en un sentido, o sea, que es Sí, lo que primero pasa, T y luego voy a T'.
Pero acuérdese, sí, pero acuérdese que aquí el sentido de los tiempos, Mauricio, recuerde, por eso es que nosotros tenemos G ordenada en el contorno y G antiordenada en el contorno. Recuerde cómo se ordena esto en el contorno de Keldysh. Cuando usted está en la rama progresiva, entre usted más cerca esté de menos infinito, es un tiempo menor. Usted comienza a recorrer el contorno, lo sigue recorriendo. Una vez usted está en este otro contorno, ¿qué sucede? Usted sigue aumentando en el tiempo, acá el tiempo sigue transcurriendo. Aquí no es que usted, el tiempo sigue transcurriendo, ¿cierto? Lo que pasa es que el tiempo está transcurriendo de tal forma que usted se está devolviendo hasta menos infinito. Pero el tiempo sigue transcurriendo. Entonces, por lo tanto, Sí, Mauricio, pero ahí todos es como si estos hubiera ahí una, tiempos, sí. todos estos tiempos de acá, Mauricio, son posteriores a estos tiempos de acá. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Cuando ese otro día nosotros construimos esto con la matriz de scattering, ¿cierto? Nosotros vimos que esos tiempos en este contorno, son posteriores a los tiempos en este contorno. Por eso es que en ese contorno, yo no sé si esto lo que yo voy a hacer le ayude. Pero un momentico. Por eso es que en el contorno de arriba, cuando usted tiene un kernel en el contorno de arriba, un kernel G ordenado en el contorno de T, T', es igual a menos I sobre H barra Pero por... entonces, o sea, la variable tau no la pienso como un tiempo real, sino como un tiempo, o sea, como un tiempo, sino un tiempo físico, sino otro tiempo, una variable tau ahí. No, claro, es un tiempo físico. Es totalmente físico. Si es que el Bueno, tiempo pero está es que eso es lo transcurriendo. que no entiendo. O sea, entonces, pero entonces lo que va aumentando es una variable de integración que va a lo largo del contorno. Eso es lo que entiendo. Sí, o sea, la variable de integración va aumentando a lo largo del contorno. Lo que pasa es que este contorno, usted debe entender este contorno como un contorno común y corriente en teoría de contornos. ¿Sí me entiende? Este contorno no tiene nada diferente con respecto a teoría de contornos que uno ve en variable compleja. Es un contorno y es un contorno cerrado. Entonces, si usted lo quiere ver así como teoría de contornos, hágase de cuenta que no fuera el tiempo, sino que eso fuera S. Usted comienza acá. Esto es S igual a cero. Usted dice, trabajo, ¿sí o no? Igual a la integral sobre una trayectoria cerrada de la fuerza producto punto por el diferencial de línea. Sobre C, ¿sí o no? Comienza a recorrer C. Sí. Va a hacer usted todas las maromas que quiera para recorrer C. A medida que usted va recorriendo C, este parámetro va aumentando. S igual a 1, ¿cierto? Sí, correcto. S igual a 2. Acá puede tener, por ejemplo, S igual a 100. Bueno, yo qué sé. S igual a 200. Por aquí puede tener, cuando llega acá, puede ser S igual a 500. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, esa es simplemente una variable de evolución en el contorno. Eso es todo lo que usted tiene, la variable de evolución en el contorno. Pues es un contorno cerrado. Entonces se cumple que C de 0 es igual a C de 500. ¿Cierto? Este es el parámetro de evolución. Esos parámetros de evolución realmente son todos físicos. Hay varios parámetros de evolución que usted puede tomar. ¿Sí o no? No solamente el tiempo. También puede tomar la entropía, por ejemplo. ¿Sí me entiende? Esto es un estado. Usted comienza a aumentar la entropía. Y de alguna forma, si usted realmente cumple la desigualdad de Clausius para la entropía como igualdad y no como desigualdad, usted tiene este caso. Y cuando se cumple la desigualdad de Clausius, ¿qué pasa? Que el trabajo es cero, ¿cierto?
que es prácticamente lo que tenemos acá, el trabajo alrededor de una trayectoria cerrada para sistemas conservativos, donde el cambio de entropía es cero. Entonces, es exactamente igual. Nosotros aquí tenemos el mismo caso en este contorno. Ese tau simplemente es una variable que aumenta, 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 aumenta. Si usted quiere, cierra el contorno aquí así, pues, ¿cierto? De hecho, hay libros que lo cierran. Es que esto es un Vale, pero es contorno que que yo pensé que el tau correspondía al eje que usted trazó hacia la derecha, al eje vertical el horizontal, como al eje horizontal hacia la derecha. No es sí, lo que ese pasa es que tau. cuando usted llega a un O punto, sí, no, o sea, son dos sí, cosas. según la construcción de la matriz de scattering que nosotros vimos con Jalil, usted comienza a recorrer así. Y usted llega a un punto que no sabemos dónde es, entonces usted comienza a multiplicar matrices de scattering y usted termina en menos infinito otra vez. La hipótesis es que debe haber algún punto, entonces ese producto de matrices de scattering, donde usted cambia la dirección del contorno y entonces comienza a recorrerlo así. Como contorno. Me refiero al tiempo y no como contorno. Ahora, la interpretación física de recorrer el contorno de menos infinito a más infinito y de más infinito a menos infinito, eso es otra cosa. Que también, digamos, eso está en un paper que yo no le he pasado porque yo creo que para ese paper necesitamos esperar unos meses, ¿cierto? Es el paper fundacional de todo esto, que es el paper de Schwinger de 1960. Un paper durísimo. Y cuando me refiero duro, el más duro que yo conozco en la literatura de campos. Entonces, es supremamente difícil. Yo no he terminado de resolver todo el paper, pero por lo menos lo he resuelto hasta más de la mitad. Eso ya es mucho cuento, por lo menos para lo que nosotros trabajamos acá. Ahí explican todo lo fundacional que usa Keldysh. Keldysh no inventa esto. Keldysh lo que hace es que él inventa una forma para resolver integrales de tratamiento perturbativo. Una cosa distinta, ¿cierto? Entonces, eh, mm, ahora le quiero mostrar esto otro, Mauricio, como para, digamos, terminar de redondear. Cuando usted ordena en el contorno, es decir, en el progresivo, usted escribe así. Ordenamiento en el contorno de psi de t por psi daga de t primo. ¿Cómo ordena usted acá? Usted coge y coloca a la derecha, coloca a la derecha el evento, porque esos operadores son eventos en mecánica cuántica, ¿cierto? Coloca a la derecha el evento que ocurre primero. En este caso ocurre primero T', ¿cierto? Esto es psi de T por psi daga de T'. Esto es en el caso de que T sea mayor que T'. O sea que T' ocurre primero. Intercambia los eventos, como esto es fermiónico, coge un signo menos acá. Y si T ocurre primero, entonces acá coloca psi de T. Y acá ocurre psi daga de T'. Si T ocurre primero. Ahora, esto es el contorno de arriba. La palabra primero y después, o primero y último, en los contornos, digamos que cambia de forma relacional. Aquí el que ocurre primero es el tiempo que está más cerca de menos infinito. Y, y en el contorno regresivo, donde nosotros tenemos la función de Green antiordenada en el contorno, el que ocurre primero es el que está más cerca de más infinito, ¿cierto? Entonces, para usted utilizar la misma lógica que utiliza acá, ¿qué es lo que usted tiene? Tiene menos I sobre H barra por el producto antiordenado en el contorno, porque antiordenado con relación al menos infinito.
Este ordenamiento, aquí está hablando la relación al menos infinito, ¿cierto? Es de si de t por si daga de t'. ¿Qué es lo que hace ahora ese antiordenamiento? Ese antiordenamiento va a colocar primero el que esté más cerca, ahorita colocaba primero el que esté más cerca de menos infinito, ¿cierto? Ahora va a colocar primero el que esté más cerca de más infinito como menor. Esto será menos IH barra, ¿sí o no? Por si daga de t', por si de t. ¿Sí? Entonces, en este caso, en ese contorno acá, en este caso t, yo digo que t en este caso es menor que t', que estoy diciendo, que t está más cerca de más infinito y t' más cerca de menos infinito. Así es como entender este ordenamiento, este antiordenamiento en el contorno, y esto es IH barra por si de t por si daga de t'. Aquí t' es menor que t, o sea que t' está más cerca de más infinito. Pues así es como uno debe entender esto. Y esto es importante porque esto, ojo, esto es una consecuencia, esto es una consecuencia de la matriz de scattering de forma tal de que uno pueda calcular los observables con un estado termodinámico conocido. Esto es una consecuencia de eso. Entonces, obviamente, digamos, esto es una construcción teórica. Es una construcción teórica, digamos, que nace del hecho de que queremos calcular observables o la evolución temporal de un observable basándonos en un estado termodinámico conocido, que es Rho sub cero, que eso es lo que vimos ese día, ¿cierto? Rho sub cero es nuestro estado termodinámico conocido. Vale. Entonces, Ok. esto es Rho sub cero. Aquí multiplicamos por la matriz de S, T y acá por S entre menos infinito, T también, ¿cierto? Entonces, y esto es lo que nosotros conocemos como nuestro estado en un tiempo arbitrario, pero que está calculado a partir de un estado conocido. El tiempo arbitrario simplemente se debe a la evolución temporal de las matrices de scattering particulares, porque son matrices de scattering que evolucionan en ese contorno que nosotros tenemos acá. Entonces, ahora, viendo eso, yo creo que usted me entiende, por lo menos me entiende el argumento, ¿cierto? Puede que eso cause dificultad. Y créame una cosa, no es al único que esto le causa dificultad. Esto es una vaina extraña. Y eso que todavía no hemos llegado a otras cosas, ¿cierto? Pero acá entonces T, Mauricio, es menor que Tau. Eso sí es comprensible, ¿sí o no? Y aquí Sí, sí. Tau es menor que T'. Porque Tau está más hacia el infinito, ¿cierto? Eso significa que ambos de estos kernels son lesser. Porque T, el primer argumento en B es menor que el segundo argumento, ¿cierto? Esto sería B lesser de T, tau, ¿cierto? Y C, el primer argumento es menor que el segundo. También sería C lesser de tau, T', ¿cierto? Espere un momentico. Vale, ok. Entonces, por lo tanto, si yo calculo A lesser de T, T', en ese intervalo me queda la integral entre T y T' de B lesser de T, tau por C lesser de tau, T' de tau, ¿cierto? Nos falta el último intervalo. Este intervalo entre T' y menos infinito.
Entonces ahí quién es quién. Entonces vamos acá, vamos a mirar. Obviamente T va a ser menor ahí va a ser menor que Tau, ¿cierto? Sigue siendo menor porque te quedó atrás. Aquí T va a Sí, ser menor que Tau. Más sin embargo, Tau va a ser mayor que T', ¿cierto? Por lo tanto, tenemos aquí B sí, lesser de T, Tau, pero C greater de Tau, T prime, ¿cierto? Tanto esa integrante, si yo calculo A lesser de T, Tau, de T, T prime, la integral entre T prime y menos infinito, sería entonces B lesser de T, Tau por C greater de Tau, T prime, de Tau, ¿cierto? Aquí tenemos esas tres integrales para, digamos, los tres casos del contorno, ¿sí o no? ¿Cierto? sí. Ajá. Entonces, obviamente, recuerde que esto es lesser porque T prime es mayor que T, no se le olvide eso. Es importante la posición de T y T prima para nosotros a ver si estamos calculando. A lesser o a greater, ¿cierto? Es calcular A retarded es muy fácil, ¿cierto? Simplemente es B retarded por C retarded. Entonces, porque no depende de las posiciones en el contorno. Lo que depende de las posiciones en el contorno son el lesser y el greater. Ahora son funciones de Green que son netamente, eh, no tienen ninguna contraparte ni siquiera en mecánica cuántica, solo son funciones de Green por fuera del equilibrio. Entonces, eh, una vaina que lo descoloca a uno mucho cuando uno está leyendo estas cosas es que uno encuentra integrales entre menos infinito y menos infinito. Eso es una vaina probablemente perturbante, pues, ¿cierto? Entonces, pero ya cuando uno comienza a trabajar en el contorno, digamos que ahí se van limando las perezas. Entonces A lesser de T, T prime, entonces es igual a la integral entre menos infinito y T de B greater de T, tau por C lesser de tau, T prime por B tau, ¿cierto? Más la integral entre T y T prime de B lesser de T tau por C lesser de tau T prime de tau más la integral entre T prime y menos infinito de B lesser de T, tau por C greater de tau, T prime de tau, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos ahí. Un segundo. Mm, listo. Ahora, para nosotros continuar, necesitamos hacer una cosa con esta de acá. Esta es una integral dura de calcular. Eso no es tan fácil. Obviamente lo que uno quisiera es unificar esto. Unificar esto de que tal forma que uno pueda calcular esto entre menos infinito y más infinito. Entonces acá se hace una cosa que en este medio se conoce como el truco de Keldysh, ¿cierto? Entonces, y es el siguiente truquito. Es un truquito medio pendejo, pero pues ayuda mucho a calcular esa integral.
Se puede decir, por ejemplo, que esta integral de acá, verá, antico, yo miro a ver cómo hago para que esto no quede como muy rarongo por acá. Al menos infinito y multiplico los tetas muy bien. Entonces, usted puede decir lo siguiente, Mauricio, que como usted tiene menos infinito como referencia, si usted va a hacer una integral entre t y t', en vez de hacer esto, es lo que usted está haciendo, ¿cierto? Sí. Entonces no haga eso, sino que haga esto. Coja y se devuelve para menos infinito, ¿cierto? Y de menos infinito solo va a t'. Entonces, cuando usted va a calcular una Ujú. integral entre t y t', por ejemplo, de f de tau por d tau, entonces usted va integral entre t y menos infinito de f de tau por d tau más la integral entre menos infinito y t', ¿cierto? De f de tau por d tau. Entonces, de alguna otra forma, usted puede decir que eso también, si usted cambia el signo acá para que le queden las dos entre menos infinito, entonces menos la integral entre menos infinito y t de f de tau por d tau más la integral entre menos infinito y t' de f de tau por d tau. Entonces, eso supuestamente es un truco muy fino. Yo pues no, o sea, yo igual, un truco como medio normal, pero pues aparentemente es como muy importante. Hay hasta papers sobre eso que dicen de Keldysh trick, o no sé qué más rayos dicen al respecto. Entonces, esto es igual a la integral. Teníamos primero menos infinito a t de b greater, ¿cierto? Por c lesser de tau, t prime por d tau más. Vamos a coger la última, que es la integral, ¿cierto? Entre t prime y menos infinito de b lesser de t, tau por c greater de tau, t prime. De tau. Y acá vamos a escribir la otra integral. Entonces teníamos ahorita, que es esta de acá. Que esta de acá, esta integral, la vamos a escribir como la menos integral entre menos infinito y t, ¿cierto? Menos infinito y t de b, o sea acá, b lesser por c lesser, dejémoslo así, de tau, más la integral entre menos infinito y t', ¿cierto? De b lesser por c lesser de tau. Entonces, queda así, menos la integral entre menos infinito y t, ¿cierto? De b lesser de t, tau por c lesser de tau, t' por d tau más la integral entre menos infinito y t prime de b lesser de t, tau por c lesser de tau, t' por d tau. Entonces ahí ya nosotros podemos hacer algunas cosas porque tenemos, digamos, cierta uniformidad ahí con los límites de integración, ¿cierto? Entonces, básicamente que yo voy a hacer lo siguiente, espera y verá. A ver, tengo de t prime, de menos infinito a t prime. Esta positiva de acá, pero esta es de t prime a menos infinito, aquí cambiarle de signo. Esta de acá, vamos a cambiar de signo
y colocarle menos entre menos infinito y t prime, ¿sí o no? Entonces, Sí. de acá, podemos factorizar este C lesser y C lesser de acá, con eso que tenemos los mismos límites, o sea que esto es igual a la integral entre menos infinito y t de b greater de t, tau, menos b lesser de t, tau, por c lesser de t, de tau, t prime, ¿cierto? Ahora, esta de acá podemos factorizar ¿qué? Este de acá, que es b lesser y b lesser, ¿cierto? Entonces esta sería más la integral entre menos infinito y t prime, ¿de quién? B lesser de t, tau, que multiplica a c lesser de tau, t prime, menos c greater de tau, t prime. Listo. Entonces, nosotros tenemos eso. Hay un pequeño truquito de salón que se puede hacer acá. Y es el siguiente. Estas diferencias que nosotros tenemos acá serían como retarded y advanced. Porque B greater menos B lesser es algo así como un retarded, ¿cierto? Y C lesser menos C greater es algo así como un advanced, ¿cierto? Entonces, por eso es que la densidad de estados tiene como estas formas. Ahora, pero faltaría un teta, ¿cierto? Vamos a colocar ahí un teta. Muy sencillo. Esta variable de integración, tau, va entre menos infinito y t. Si yo coloco esto entre menos infinito y más infinito, tengo que imponer que esta función de acá sea 0, ¿sí o no? Que esta función de acá sea 0 para por fuera de estos límites de integración. Es decir, que esta función solamente sea 0 entre menos infinito y t. O sea que si tau, la variable de integración, se sale de ese rango, eso sea 0. ¿Cómo hacemos para restringir eso con un teta? Esto sería igual a la integral entre menos infinito y más infinito de teta, obviamente de t menos tau. Esto garantiza que t siempre va a ser mayor que tau, ¿cierto? Por b greater de t, tau menos b lesser de t, tau por c lesser de tau, t prime por de tau, ¿cierto? Lo mismo va a ser acá abajo. ¿Qué es lo que yo tengo que garantizar? Que aquí t prime siempre sea mayor, ¿cierto? Que t prime siempre sea mayor que tau. Lo hago con un delta, con un teta. Esto es más la integral entre menos infinito y más infinito de teta de t prima menos tau, ¿cierto? Esto aquí sería por, bueno, coloquemos ese teta después. Ponemos primero aquí esta, ponemos b lesser de t, tau, ¿cierto? Por teta de t prima menos tau por c lesser de t, tau, t prima menos c greater de tau, t prima por de tau, ¿cierto? Ahora, esta parte de acá, ese teta de t menos tau, ¿cierto? Por b greater menos b lesser. Esto es b retarded de t, tau, ¿cierto? Y esta parte de acá usted podrá imaginar. Esto es C advance de tau, t prime, ¿cierto? Por lo tanto, de acá entonces funge el hecho de que A lesser
de t, t prime es igual a la integral entre menos infinito y más infinito. Las puedo reunir ambas porque ya no tienen límites distintos, ¿cierto? De b retarded de t, tau por c lesser de tau, t prime, ¿cierto? Más b lesser de t, tau por c advance de tau, t prime. Entonces, esa es la primera regla de Langres, ¿cierto? Esa es la primera regla de Langres. Antes hay una regla de Langres para A greater, pero como nosotros no la tenemos en la corriente, pues entonces no la hicimos. Por lo tanto, de si GM sigma, K sigma de t, t prime es igual a la suma sobre n de la integral sobre tau de b sub k sigma n asterisco de tau por GMN sigma de t, tau por G sub K sigma de tau, t prime. Por lo tanto, G lesser de M sigma K sigma de t, t prime es igual a la suma sobre n, la integral sobre tau, ¿cierto? De V, bueno, saquemos ese V de ahí. Y V sub K sigma n of tau asterisco de G retarded Mn sigma de t, tau por la función de Green del electrodo lesser de tau, t prime. Ahí va una función de Fermi, por ejemplo. Ya después en el viernes miramos bien eso. Ahí va la función de Fermi. Más, ¿quién? B lesser, o sea, queda G, M, N, sigma lesser de t, tau por C advance. Entonces, C advance, perdón. La función de Green del electrodo avanzada de tau, t prime. Cierro ahí. Entonces, eso es lo que nosotros estábamos buscando. Digamos que ahí teníamos que llegar, ahí llegamos, ¿cierto? Entonces, esto, disculpe la tardanza, Mauricio, esto es un pelín espeluznante, pero yo creo que es un buen ejercicio, ¿cierto?